Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles el favor de su atención y que me acompañen una vez más a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos por este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Recuerden que nosotros usamos la versión latinoamericana, ¿verdad? Bueno. Si me permiten, quisiera leerles Isaías 29, que dice en el versículo 13, el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Por eso, yo seguiré desconcertando a este pueblo y serán sorpresas y más sorpresas. La sabiduría de sus sabios fracasará y se perderá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que disimulan sus planes y creen que se esconden de Dios. Traman sus proyectos en la oscuridad y luego dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién lo sabe? Qué maldad la de ustedes. Amantísimo Señor, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Te pido, Padre bendito, que derrames bendiciones en estos benditos hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos. Hermanos y hermanas y amigos que nos siguen a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV. Bendícelos, Señor. Dale sanidad sobre todo, Señor. Protégelos, prospérenlos, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, permite que abran sus oídos, que abran sus corazones y que no piensen más que nos podemos esconder de ti, Señor. En verdad no nos podemos esconder de ti, Señor. Tú eres omnipotente y omnipresente, Señor. Y todas las cosas que hacemos malas traen consecuencias, Señor, que aunque tú nos perdonas nuestros pecados y a través de Cristo Jesús hemos sido perdonados y limpiados y hemos sido redimidos de toda culpa, Señor, pero para ello tenemos que entregarnos a Él y tenemos que abrirle nuestras puertas, porque ¿de qué sirve que el Señor viene y toca nuestras puertas si no lo dejamos entrar, Señor? Padre Santo, permite que todos los hermanos comprendan que sin ti no somos nada, Señor, y que solamente tú nos ofreces la vida eterna, Padre, solamente por medio de ti. Tú lo dijiste en tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú nos las has prometido, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que comenzamos la semana pasada con el libro de Reyes. Hablamos que tanto Samuel como Reyes en un principio era un solo libro y después en la Septuaginta y en la Vulgata lo separaron en cuatro prácticamente, que primero se llamaban Primera, Segunda, Tercera y Cuarto de Reyes, después Samuel y Reyes, en fin. Recibieron en la Septuaginta y en la Vulgata muchas transformaciones, fueron divididas en libros y en capítulos, en versículos, para que todo esto fuera más fácil para nosotros. Bien, en el capítulo 1 de Primera de Reyes vimos que los últimos años de David y cómo Salomón sucede a David. En el capítulo 2 vimos las últimas instrucciones que le da David a Salomón y los primeros actos de Salomón de su sabiduría. En el capítulo 3 vemos que Salomón empieza ya con sus cositas y se casa con la hija del faraón y empieza a construirles altares a otros dioses y adorar a otros dioses. Salomón tiene un sueño en el capítulo 3 y el Señor le da la sabiduría. En el capítulo 4, también ahí en el 3 vimos el juicio de Salomón como su juicio tan acertado sobre las dos mujeres que estaban peleando un niño y él dice vamos a partirlo y la verdadera madre dice no,
Prefiero que mi hijo viva, aunque esté con la otra, a que muera, ¿no? Y ahí Salomón dice, no, esta es la verdadera madre. En el capítulo 4 vimos la grandeza de Salomón. En el capítulo 5 vemos cómo Salomón hace los preparativos para la construcción de la casa de Dios. Y ahí nos quedamos en el capítulo 5. Entonces vamos a... Lo cerré. Permítame un segundo, hermanos. Bien. Debí de haber hecho esto antes. Perdone. Bien. Entonces, vamos a darle las gracias, como siempre, a Free Bible Imágenes, que gracias a sus derechos de autor de Creative Commons Attribution Non-Comercial, No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar de forma gratuita estas imágenes para que también de forma gratuita las distribuyamos. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, de Glory Story, Marian van der Kroof, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff de Gospel Imágenes, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine y Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV y Bible Pathway Adventures. Gracias porque nos permiten utilizar estas imágenes. Nos quedamos la clase pasada, la sesión pasada, en capítulo 5. Hoy recontinuaremos con el capítulo 6. Vamos a ver, capítulo 6, estaba pasando. Hoy no vi qué número era. Este es el 4, 5 y el 6. Vamos a quitar esto de aquí. Oh, sí, Primera de Reyes 6. Bien, vayamos a nuestra Biblia y dice, Primera de Reyes capítulo 6. Salomón construye el templo. El año 480, después de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sib, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía el santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Las ventanas de la casa estaban guarnecidas de rejas. A lo largo de los muros de la casa se construyó una galería que rodeaba el santuario y el santo de los santos. En derredor se abrían piezas laterales. La galería de abajo tenía un ancho de 2 metros y medio. La intermedia tenía 3 y la tercera 3 metros y medio, porque se había dispuesto una entalladura por el contorno exterior de la casa para no cortar los muros. Para construir la casa se usaron piedras talladas de las canteras. Mientras duró la construcción no se halló en la casa ni martillo ni hacha ni ninguna herramienta de hierro. La entrada a la galería interior estaba al lado derecho de la casa. A la galería intermedia se subía por las escaleras y de ahí a la galería superior. Salomón comenzó la obra de la casa y la terminó. Le puso un cielo raso con molduras y tableros de cedro a la galería que rodeaba completamente la casa. Le dio 2 metros de alto,
sus postes de cedro se apoyaban en la casa. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. En el interior, los muros estaban cubiertos desde el suelo hasta el cielo raso con planchas de cedro. Todo el interior estaba cubierto de madera y el suelo estaba cubierto con un piso de ciprés. El fondo de la casa estaba recubierto de planchas de cedro desde el suelo hasta el cielo raso. Ahí construyó el Santo de los Santos. La casa por delante del Santo de los Santos tenía 20 metros. En el interior de la casa, el cedro había sido esculpido en forma de calabaza y de guirnaldas de flores. Todo estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. El Santo de los Santos, en lo más interior de la casa, había sido preparado para poner allí el arca de la alianza de Yahvé. Delante del Santo de los Santos, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, se levantó un altar de cedro recubierto de oro fino. Salomón revistió de oro fino el interior de la casa y una cadena enchapada en oro cerraba el Santo de los Santos. Toda la casa estaba pues recubierta de oro. También estaba recubierto de oro el altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada uno de los alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y en sus alas se tocaban una con otra. En el medio de la casa, Salomón revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve todas las paredes de la casa por todo el de alrededor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Por dentro y por fuera, el piso de la casa estaba recubierto de oro. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. De igual modo, la entrada del santuario estaba guarnecida de postes de madera de olivo silvestre, que ocupaban un cuarto de la puerta. Las 2 puertas eran de madera de ciprés. Cada una estaba construida por 2 paneles que se articulaban. Allí habían esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto de oro. Se construyó el patio interior con 3 hileras de piedras talladas y una hilera de postes de cedro. En el año cuarto, en el mes de Sib, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, y en el 11º año, en el mes de Bul, el mes octavo, se terminó el templo con todos sus detalles. De acuerdo al plano que se había diseñado, Salomón construyó el templo en 7 años. Capítulo 7. Salomón construyó también su palacio. Demoró 13 años en terminarlo. Construyó la casa del bosque del Líbano. Tenía 50 metros de largo, 25 de ancho
y 15 de alto. Se alzaba sobre postes de cedro que descansaban en bases de cedro. Un cielo raso de cedro que cubría los cuartos era soportado por 45 columnas repartidas en 3 filas de 15. También había 3 filas de cuartos cuyas ventanas se enfrentaban cada 3 pasos. Las puertas y ventanas eran cuadradas y las ventanas estaban frente a frente cada 3 pasos. Se hizo un vestíbulo de columnas. Su largo era de 25 metros y su ancho de 15. Por delante se alzaba un pórtico con columnas y peldaños. También hizo Salomón el vestíbulo del trono, donde administraba justicia. Lo llamaban el vestíbulo del juicio. Estaba recubierto de cedro desde el piso hasta el cielo raso. Su casa privada estaba construida de la misma forma en un segundo patio luego del vestíbulo. Salomón construyó para la hija de Faraón con lo que se había casado una casa igual al vestíbulo. Todas estas construcciones, desde sus cimientos hasta sus cornisas, habían sido hechas con piedras talladas a la medida y cortadas con cincel. Los cimientos también eran de piedra seleccionada, piedras de grandes dimensiones de 4 a 5 metros. Por encima también habían piedras seleccionadas talladas a la medida, como asimismo madera de cedro. El gran patio había sido hecho de 3 hileras de piedras talladas y de una hilera de postes de cedro, igual que el patio interior y que el vestíbulo de la casa. Salomón mandó a buscar a Huram de Tiro, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero cuyo padre era de Tiro y que trabajaba el bronce. Era un hombre muy hábil, lleno de sabiduría y de destreza para todo lo que fuera bronce. Llegó donde Salomón para ejecutar todos sus trabajos. Fundó las 2 columnas de bronce. Cada columna tenía 9 metros de alto. Un hilo de 6 metros medía su circunferencia. La segunda columna era como la primera. Fundó 2 capiteles de bronce para la parte superior de las columnas. Cada capitel medía 2,5 metros de alto. Los capiteles que se situaban encima de las columnas estaban revestidos de cintas y cadenitas de bronce. Había 7 en cada capitel. Luego hizo las granadas que en hileras de a 2 rodeaban a cada cinta. Para cubrir los capiteles puestos encima de las columnas, los capiteles puestos encima de las columnas en el vestíbulo tenían forma de lirio, tenían 2 metros de alto. 200 granadas rodeaban los capiteles puestos sobre las 2 columnas por encima del zócalo guarnecido de cinta de bronce. Salomón levantó las columnas delante del vestíbulo de la casa, colocó la primera a la derecha y le puso el nombre de Jaquín, colocó la segunda a la izquierda y le dio el nombre de Boaz. Así terminó la obra de las columnas. También hizo el mar de bronce. Era redondo con 5 metros de diámetro y 2,5 de alto. Un cordel de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde había una hilera donde lo doble de calabazas de metal fundido. El mar de bronce se apoyaba en 12 bueyes, 3 que miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La parte posterior de su cuerpo estaba tapada por el mar que se apoyaba en ellos. El espesor del mar era de una palma. Su borde tenía la forma de una copa, parecido a una azucena. Podía contener 2,000 medidas. Se fabricaron también 10 sustentáculos de bronce. Cada uno medía 2 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto. Los sustentáculos eran así. Estaban formados de paneles y los paneles se encajaban en marcos. En los paneles encajados en los marcos había leones, toros y querubines. En los marcos, por arriba y abajo, se veían en relieve leones y bueyes. Cada sustentáculo tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. Los 4 pies tenían patas de bronce que sostenían la pileta. Estaban fundidas junto con los pies, vueltas hacia adentro. La boca para recibir a la pileta estaba en el interior de la corona del sustentáculo, a la que sobrepasaba por medio metro. Esta boca era redonda. Tenía un espesor de 75 centímetros. En esta boca había esculturas. Los paneles eran cuadrados y no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles.
Los ejes de las ruedas estaban fijos a las patas de bronce. Cada rueda tenía 75 centímetros de alto. Las ruedas eran parecidas a las de un carro. Todo estaba fundido. Sus ejes, sus llantas, sus rayos y sus cubiertas. En los 4 ángulos de los sustentáculos de bronce había junturas y éstas conformaban un cuerpo con el sustentáculo. La corona, que sobresalía medio metro del sustentáculo, conformaba un todo con los apoyos y los paneles. En las placas de los apoyos y en los paneles se grabaron querubines, leones y palmeras según el espacio disponible. Había guirnaldas en derredor. Así fue como se hicieron los 10 sustentáculos de bronce fundidos de igual modo, de la misma dimensión y de la misma forma. También se hicieron 10 piletas de bronce. Cada pileta contenía 40 medidas. Cada pileta tenía 2 metros de diámetro. Descansaban en los sustentáculos, cada pileta en el suyo. Pusieron los 10 sustentáculos, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. Pusieron el mar al lado derecho de la casa cuando se miraba al este, es decir, hacia el sur. Huram hizo también los calderos, las palas y las copas. Asimismo, Huram todos los trabajos que le habían encargado el rey Salomón para la casa de Yahvé, las 2 columnas, los capiteles puestos en la parte superior de las columnas, junto con las redes de bronce que las cubrían, las 400 granadas repartidas en 2 filas y adosadas a la red de bronce que cubrían los capiteles, los 10 sustentáculos de bronce, junto con la pileta, el mar de bronce y los 12 bueyes que lo sostenían, los calderos, las palas y las copas. Huram hizo un bronce bruñido. Todos estos objetos que le habían encargado el rey Salomón para la casa de Yahvé. El rey los hizo fundir en las llanuras del Jordán, cerca del vado de Adán, entre Sucot y Sartán. La cantidad de bronce era tal que era imposible contarla. Salomón hizo también todos los otros objetos que estaban en la casa de Yahvé: el altar de oro, la mesa de oro, en la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro puro, puestos delante del santo de los santos, 5 a un lado y 5 al otro, las flores, las lámparas, los extinguidores de oro, las palanganas, las vasijas, las escudillas, los inciensos de oro, y también los goznes de oro para el santo de los santos y para las puertas de la casa. Con eso se terminaron los trabajos que había emprendido el rey Salomón para la casa de Yahvé. Entonces mandó traer todo lo que su padre David había dado y consagró el oro, la plata y los vasos y los depositó todo en el tesoro de la casa de Yahvé. Primera de Reyes, capítulo 8. El rey Salomón reinó luego en Jerusalén, reunió luego en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé, que estaba todavía en la ciudad de David, llamada Sión, la consagración del templo. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para la fiesta de las tiendas. Era el mes de Etanim, el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes efectuaron el traslado del arca, hicieron que subiera el arca de Yahvé, como también la tienda de las citas y todos los objetos sagrados que se encontraban en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida a su alrededor, estaban ahí delante del arca. Ofrecieron sacrificios de ganado menor y mayor en tal cantidad que era imposible contarlos. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar en la pieza más santa de la casa, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubicaba el arca, y así cubrían el arca y sus andas. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede el lugar santísimo, pero no se veían desde afuera.
Ahí han estado hasta el día de hoy. En el arca no hay nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí en el Horeb cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró: Yahvé dijo que habita en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la comunidad de Israel que estaba ahí de pie. Bendito sea Yahvé, dijo, el Dios de Israel. Lo que su boca había anunciado a mi padre David, su mano acaba de ejecutarlo, pues él había dicho: desde el día en que saqué a Egipto a mi pueblo de Israel, no escogía ninguna ciudad entre las tribus de Israel para que se construyese allí un templo donde habitara mi nombre. Solo elegía a David para que reinara en mi pueblo de Israel. David, mi padre, quiso construir una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a mi padre: es muy bueno que tengas ese deseo de construir un templo en honor a mi nombre, pero no serás tú quien construya el templo, sino tu hijo, el que nacerá de ti. Él construirá la casa en honor de mi nombre. Yahvé ha cumplido pues la palabra que dijo: yo sucedí a mi padre David y me senté en el trono de Israel, tal como Yahvé lo había dicho. Luego edifiqué la casa en honor de Yahvé, Dios de Israel, y allí le reservé un lugar donde reside el arca de la alianza de Yahvé, la alianza que concluyó con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Salomón estaba de pie delante del altar de Yahvé, frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores cuando caminan delante de ti con todo su corazón. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidor David, mi padre, y hoy has llevado a cabo por ti mismo lo que habías prometido. Ahora, Yahvé, Dios de Israel, mantén la promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Si tus hijos velan por su conducta, si caminan delante mío como tú has caminado ante mí, entonces nunca le faltará un descendiente que se siente delante de mi trono en Israel. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla esta promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. ¿Podría Dios en realidad habitar en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos lo podrá esta casa que he construido. Sin embargo, Yahvé mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre y la oración que tu servidor hace hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: ahí habitará mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar a este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su hermano y éste lo obliga a hacer un juramento solemne, cuando aquel venga a hacer ese juramento en tu casa delante de tu altar, escúchalo desde lo alto del cielo e interven. Juzga a tus servidores, condena al culpable y haz recaer sobre su cabeza la falta, pero haz justicia al inocente, proclamando su inocencia. Cuando tu pueblo Israel haya pecado contra ti y sea aplastado por sus enemigos, y si se vuelve a ti y da gloria a tu nombre, cuando le dirija su oración y su súplica en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo,
perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelo al país que diste a sus padres. Cuando tu pueblo haya pecado contra ti y se cierre el cielo y no haya más lluvia, si viene a este lugar a orar y a rendir gloria a tu nombre, si renuncia al pecado por el que lo humillaste, escúchalo desde lo alto del cielo y perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo Israel. Tú le indicarás el buen camino por donde deben caminar. Tú harás caer la lluvia sobre la tierra que diste como herencia a tu pueblo. Cuando haya en el país de una hambruna, una peste, una plaga, en el trigo, langosta, saltamontes, cuando el enemigo ponga sitio a una de sus ciudades, o también cuando haya una catástrofe o una enfermedad, si un hombre, si Israel, tu pueblo, viene a orarte y a suplicarte, si reconoce su falta desde el fondo de su corazón y extiende sus manos hacia esta casa, entonces tú, desde lo alto de los cielos donde habitas, escucha y perdona. Tú conoces su corazón, pues tú y nadie más que tú conoce el corazón de todos los hijos de Adán. Premia a cada uno según sus obras. De esta manera, a lo largo de su vida te temerán en este país que diste a sus padres. Cuando un extranjero, que no es de tu pueblo Israel, pero que venga de un país lejano debido a tu nombre, porque oyó hablar de tu gran nombre, de tu mano poderosa y tus grandes golpes que propinas, si viene a orar en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo donde habitas y acoge la solicitud de ese extranjero. De este modo, todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, te temerán como lo hace tu pueblo Israel y sabrán que tu nombre permanece en esta casa que he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino por donde tú lo hayas enviado, si se vuelve hacia esta ciudad que tú elegiste, a esta casa que construí para tu nombre, escucha de lo alto del cielo sus oraciones y sus súplicas y hazle justicia. Cuando hayan pecado contra ti, porque nadie está sin pecado, cuando estés encolerizado con ellos, los entregues a sus enemigos y sus vencedores los lleven cautivos a su país, lejos o cercas, si del fondo de su exilio se arrepienten, si se convierten y te dirigen sus oraciones en este país donde fueron deportados, si te dicen, hemos pecado, hicimos lo que es malo, cometimos un crimen, si del fondo de su destierro se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, si te dirigen sus oraciones volviéndose al país que habías dado a sus padres, hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa que edifiqué en honor a tu nombre, escucha desde el cielo donde habitas. Perdona a tu pueblo sus faltas y todos los pecados que ha cometido contra ti. Haz que sus vencedores tengan piedad de él, porque ellos son tu pueblo y tu propiedad personal a los que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Y tus ojos estarán atentos a la súplica de tu servidor, a la súplica de tu pueblo Israel, y los escucharás en todas sus peticiones. Porque tú, Señor Yahvé, lo has puesto aparte de todos los pueblos de la tierra para que sean tu herencia, tal como lo dijiste por boca de Moisés, tu servidor, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Durante toda esta oración y esta súplica, Salomón estuvo de rodillas, con las manos extendidas hasta el cielo, frente al altar de Yahvé. Cuando uno hubo terminado, se levantó y bendijo toda la comunidad de Israel en voz alta. Bendito sea Yahvé, dijo, porque dio la paz a su pueblo Israel, tal como lo había prometido. Ha hecho que se cumplan todas las buenas palabras que dio a oír por boca de Moisés su servidor. Oh Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros así como lo estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que él vuelva nuestros corazones hacia él para que sigamos todos sus caminos y observemos sus mandamientos, las leyes y las ordenanzas que dio a nuestros padres. Que las palabras de esta súplica que ha dirigido a Yahvé estén presentes día y noche delante de Yahvé, nuestro Dios, para que responda a tu servidor y a su pueblo, Israel, según las necesidades de cada día, y todos los pueblos de la tierra sabrán que Yahvé es Dios y que no hay nadie más que él. Que el corazón de ustedes sea totalmente de Yahvé, nuestro Dios. Caminen según sus leyes
Observen sus mandamientos como lo hacemos hoy. El rey y todo Israel ofrecieron sacrificios delante de Yahvé. Salomón ofreció a Yahvé como sacrificios de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron la casa de Yahvé. Ese día el rey consagró también el interior del patio que está delante de la casa de Yahvé. Ahí ofreció los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que está delante se hizo muy chico para recibir todos los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión. Salomón celebró la fiesta durante 7 días junto con todo el pueblo de Israel, una gran muchedumbre que había llegado para congregarse delante de Yahvé, desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. Al octavo día, despidió al pueblo, bendijo al rey y cada uno regresó a su casa feliz y con el corazón contento por todo el bien que Yahvé había hecho a David, su servidor, y a su pueblo Israel. Primera de Reyes, capítulo 9. Las obras de Salomón. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones en práctica lo que he mandado, si observaras mis leyes y mis ordenanzas, afirmaré para siempre el trono de tu realeza en Israel, tal como se lo prometía tu padre David. Tendrás siempre a uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si te apartas de mí, ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos ni las leyes que puse ante ustedes, si se van a servir a otros dioses y se arrodillan delante de ellos, entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la casa que he consagrado a mi nombre. Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos, y esta casa será causa de asombro para cualquiera que pase por aquí. Dirán: ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a esta casa? Y se les responderá: abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, se apegaron a otros dioses, se postraron ante ellos y les sirvieron. Por eso Yahvé les ha mandado todas estas calamidades. Durante los 20 años en que Salomón estuvo construyendo las dos casas, la casa de Yahvé y el palacio real, Hiram, rey de Tiro, proveyó a Salomón de madera, de cedro y de ciprés en la cantidad que quisiese. Al cabo de ese tiempo, el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en Galilea. Hiram dejó Tiro para ir a ver las ciudades que Salomón le había dado. Muy decepcionado le dijo a Salomón: ¿qué pueblos son esos que tú me has dado, hermano mío? Y las llamó tierra de Kabul, que es el nombre que han conservado hasta hoy día. Hiram había mandado a Salomón 120 talentos de oro. Aquí viene lo referente al trabajo forzado a esos hombres que Salomón había requisado para construir la casa de Yahvé, su propio palacio, el Milló, la muralla de Jerusalén, Jazor, Megido y Gazer, pues el faraón, rey de Egipto, había subido y se había apoderado de Gazer, incendió la ciudad y mató a todos los cananeos que allí vivían. Luego dio la ciudad como dote a su hija, mujer de Salomón. Salomón reconstruyó pues Gazer, Betorón de abajo, Baalat, Tamar en el desierto, todas las ciudades de depósito que tenía Salomón, las ciudades para los carros y para los caballos, y todo lo que Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los territorios que le estaban sometidos. Fueron requisados todo lo que quedaba de los amorreos, de los hititas, de los
pereceos, de los jebeos y de los jebuseos. En una palabra, todos los que no eran israelitas, a todos sus hijos que quedaban en el territorio y que no habían sido exterminados por los israelitas, Salomón los sometió a trabajos forzados y lo están aún hoy. Pero no requisó a los israelitas. Estos servían como soldados, integraban la guardia, eran oficiales, escuderos, jefes de carros o soldados de caballería. Capataces nombrados por los prefectos eran los encargados de los trabajos del rey. Eran 150 que mandaban a los trabajadores en los talleres. Luego que la hija del faraón subió a la ciudad de David, a la casa de Salomón, se había construido este edificio de Millón. Salomón ofrecía 3 veces al año holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había mandado hacer para Yahvé. Ahí hacía que se quemaran sus ofrendas en el fuego ante Yahvé y se preocupaba por el buen estado de la casa. El rey Salomón construyó una flota de Azion-Gaber al lado del Ar, a las orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Hiram envió a sus servidores marineros que conocían bien el mar para que ayudaran a los servidores de Salomón en sus embarcaciones. Luego llegaron hasta Ofir, donde consiguieron oro, 420 talentos que llevaron al rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. Quisiera, si me permiten, hermanos queridos, hacer un paréntesis aquí y hablarles algo acerca de la reina de Saba. La reina de Saba es el personaje más famoso de la historia de Etiopía, presentada en los libros de Reyes y Crónicas de la Torá. En el Corán y en la historia de Etiopía también existe la historia de la reina de Saba. Fue la gobernante del reino de Saba, un antiguo país que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen. En los textos bíblicos, la reina no es nombrada específicamente por su nombre. En la tradición etíope se le llama Maqueda, mientras que en la tradición islámica, pero no en el Corán, es conocida como Bilquis o Balquis. Otros nombres asociados a ella son Nicaule o Nicaula. De acuerdo con estudios bíblicos, el libro de Cantar de los Cantares, un canto que el rey Salomón dedica a una mujer, podría estar dirigido a una mujer de tez negra de la raza etíope, quien podría ser muy bien la reina de Saba. De ahí que se vinculen las promesas divinas del Dios judío con este pueblo. El capítulo 6, específicamente el capítulo 6, versículo 13, dice, del libro de Cantar de los Cantares, dice que ella es una sulamita. Según la Torá y la Biblia, la reina de Saba acude a Israel, habiendo oído de la gran sabiduría del rey Salomón, llevando regalos de especies, oro y piedras preciosas. El episodio también aparece en el Corán. La reina regaló 4,5 toneladas de oro al rey de Israel. Según el Cabra Nagast, que es el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa Etíope, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, llamado Manelik I. 20 años después, según la tradición etíope, Manelik I viajó a Jerusalén a conocer a su padre, quien lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse para gobernar tras su muerte, pero Manelik rechazó la oferta y decidió regresar. El mismo Señor Jesús hace referencia a la reina de Saba en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 42, y dice el Señor Jesús, y en el día del juicio, ella va a testificar y los condenará diciendo, viajé de la parte más lejana del mundo para conocer la sabiduría de Salomón, y ustedes, por otro lado, tienen a su alcance
la verdad evangélica. Ustedes tienen uno mayor que Salomón, mucho más sabio, viviendo en sus medios. Sin embargo, han cerrado sus ojos y oídos a él. Este es el breve comentario que quería hacer de la reina de Saba y que ahorita vamos a leer en el capítulo 10. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina de Saba. Fue a ponerlo a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con un considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en una gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada había de oculto para el rey, nada quedaba sin respuestas. La reina de Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que se servía en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de sus mozos, los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, y se le cortó la respiración. Entonces le dijo al rey: realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decía sin antes verlo con mis propios ojos, pero es un hecho que no me habían dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. Felices tus mujeres, felices tus servidores que están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones. Bendito sea Yahvé tu Dios, que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel. Yahvé ama a Israel para siempre y es por eso que te ha puesto como rey para que hagas reinar el derecho y la justicia. Ella regaló al rey 120 talentos de oro, perfumes en gran cantidad y piedras preciosas. Nunca se había visto llegar una tal cantidad de perfumes como las que la reina de Saba obsequió al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, había también transportado madera de sándalo en gran cantidad y además piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo un balcón para la casa de Yahvé y otro para su palacio. Igualmente mandó hacer con esa madera cítaras y arpas para los músicos. Nunca se había visto tal cantidad de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ésta podía desear, todo lo que le pidió, sin contar los regalos que le hizo con gran generosidad real. Luego ella se despidió y se volvió a su país con todos sus servidores. En un solo año llevaban a Salomón 666 talentos de oro, sin contar las tasas a los viajeros, los impuestos a los comerciantes y todo lo que venía de los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro. En cada escudo se emplearon 600 ciclos de oro. También hizo 300 escuditos de oro, en los que se utilizaron 3 minas de oro por escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil cubierto de oro. El trono tenía 6 gradas, era un sillón con un respaldo redondo y a ambos lados del trono brazos que se apoyaban en leones. También había También había 12 leones que estaban de pie al lado de los 6 grados del trono. En ningún reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón eran de oro,
como también los objetos de la casa del bosque del Líbano. No había nada de plata a la que se le consideraba sin valor. En los días de Salomón, Salomón tenía en el mar, junto con la flota de Hiram, navíos para las expediciones lejanas. Cada 3 años volvía la flota de ultramar trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra. Todo el mundo quería ser recibido en audiencia por Salomón y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Cada cual traía su regalo, objetos de plata y objetos de oro, trajes, armaduras, perfumes, caballos y mulas. Y esto era año tras año. Salomón adquirió una gran cantidad de carros y caballos y los distribuyó en las ciudades de carros y en Jerusalén cerca del rey. El rey actuó también que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras y los cedros tan numerosos como los sicómoros de la planicie costera. Los caballos de Salomón venían de Masur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban y los trasladaban. Un carro importado de Musur costaba 600 piezas de plata y un caballo 150. También se les exportaba para los reyes de los hititas y los reyes de Aram. Las mujeres de Salomón, capítulo 11. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas. Y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en la casa, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas y las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Esto hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían inciensos y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén que yo elegí. Yahvé le dijo a Salomón, le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom y a Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos. Dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta terminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con edomitas, servidores de su padre, y refugiándose en Egipto. Hadad era muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Parán, luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su mujer.
esposa real, se dice Tafnés en Egipto. La hermana de Tafnés dio un hijo a Hadad, al que llamó Genubat. Tafnés educó a Genubat en la casa de Faraón. Vivía en el palacio junto con los hijos de Faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo: es cierto que nada me falta, pero déjame volver. Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser rey de Edom. Dios le dio adversario a Salomón. Rezón, hijo de Elyada, había huido de la casa de su patrón Hadaser, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron ahí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda de la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando el Milló y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Agías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Agías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que escogí, en medio de todas las tribus de Israel. Haré esto porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos. ¿Por qué no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos? ¿Por qué no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre? Sin embargo, mientras viva, no le quitaré nada del reino y los mantendré en el trono en atención a David mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré, sin embargo, una tribu a su hijo para que David, mi servidor, tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Haré que reines sobre todo lo que deseas, reinarás en Israel. Si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos, tal como lo hizo David, mi servidor, yo estaré contigo. Te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero este se refugió en Egipto junto a Sensoc, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres. Lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboán, su hijo. Queridos hermanos y hermanas, esto ha sido palabra de Dios.
Hasta aquí llegamos el día de hoy, queridos hermanos, sin antes darle las gracias a Free Bible Imágenes a través de sus contribuyentes, como son Sweet Publishing, The Glory Story, Marian Van der Cruz, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, John Van Hoff, John Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly the Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, and Bible Pathway Adventures. Gracias por permitirnos utilizar estas imágenes de forma gratuita. Perdón, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios, bendito Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque permites que estemos hoy aquí en tu presencia, Señor, y hayamos disfrutado de esta bendita palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que abran nuestros corazones y que estos hermanos benditos que nos acompañaron el día de hoy y a los que nos van a acompañar a través de la semana, los llenes de bendiciones, los protejas y sobre todo, Señor, que les des mucha sanidad, Padre Santo. Te pedimos que los protejas, los bendigas a todos sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme y nos vemos la siguiente semana con el favor y la bendición de Dios. Gracias.